al maestro profesor Manuel Moreno Hernández, químico farmacéutico, biólogo por la Universidad Autónoma de México, Xochimilco. Es maestro en la alta dirección. Actualmente se desempeña como jefe del laboratorio del Hospital General de la zona número 30 del Instituto del Mexicano de Salud. Es profesor invitado en múltiples instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma de México, la Universidad Veracruzana. Es miembro del Comité Mexicano de Hemostasia y Trombosis y autor de diversos artículos científicos y diversos capítulos de libros sobre hematología y hemostasia. Queridas amigas y amigos, el día de hoy el profesor químico Manuel Moreno Hernández, maestro, va a compartir con nosotros el Consenso Mexicano para el Diagnóstico por el Laboratorio de las Coagulopatías 2024 y que dejo con ustedes en este foro a Manuel Moreno. Estimado maestro, el foro es suyo. Gracias, buenos días, buenas tardes a ustedes. Sobre todo, gracias por la invitación y sé que hacen una labor muy grande, sobre todo para organizar y podernos invitar y compartir algo de lo que a mí me apasiona y me gusta. Y bueno, les voy a platicar algo. Es que los amigos siempre lo presentan uno muy bonito, muy agradable. Mi nombre es Manuel nada más, entonces vamos a tratar de hacerlo esto de una manera lo más sencilla posible. Hemos aprendido a lo largo de la historia, nos han enseñado en las carreras, en las escuelas, en la universidad sobre todo lo que es coagulación, y siempre hacemos referencia a lo tradicional, a lo más coloquial que nos han enseñado es aprendernos la famosa cascada de coagulación. Nos hablaron de una vía intrínseca que confluía en una vía común de un lado y después del otro lado teníamos la famosa vía extrínseca y que nos han enseñado durante largos años y que ahora sabemos que la realidad es que esto no es útil solamente para el laboratorio. La verdad es que el modelo celular de la coagulación vino a cambiar todo el concepto que tenemos. Pero la verdad es que todavía las pruebas de TP, TTP, TT, fibrinógeno, sí las podemos aplicar todavía en esta parte. Pero también tenemos que entender que el nuevo modelo celular de la coagulación, ¿sí? Descrito por la doctora Hotman y su grupo de trabajo, pues nos hablan de un proceso totalmente diferente. Nos hablan que hay un factor tisular que es el que realmente inicia la coagulación y que a partir de ese criterio tenemos que empezar a entender que hay un proceso diferente en la coagulación. Y en eso, pues obviamente lo que conocemos que ocurre en vivo en el paciente no es lo que está pasando realmente a la hora de interpretar las pruebas. Y nos quedan dudas, nos quedan algunos conceptos que tenemos que ir aprendiendo y que tenemos que conocer. Y entonces tenemos que enfocarnos a tratar de entender estos dos mecanismos. Uno, sí, el de la famosa cascada de la coagulación, descrito ya durante largos años aprendido, pero tenemos que aprender este nuevo concepto, el nuevo modelo celular de la coagulación, que nos habla de unos procesos totalmente diferentes, que participan las plaquetas que son de preponderancia, porque sobre esa superficie se van a activar todos estos mecanismos. Y entonces nos enseñaron que el proceso de la coagulación lo dividíamos en tres grandes fases: hemostasia primaria, hemostasia secundaria y la fibrinolisis, que casi nunca platicamos de ella, pero es sumamente interesante para consolidar el coágulo. La verdad es que este proceso ocurre al unísono y entonces tenemos que entender que hay mecanismos que al final de todo este proceso participan dinámicamente, constructivamente, para formar una fase líquida que tenemos en la sangre, se activa y se vuelve un sólido en cuestión de segundos. Y nos preocupa cuando esto no ocurre y empieza a sangrar un paciente. Y entonces sabemos que coagulación lo podemos resumir en dos conceptos muy grandes: o el paciente sangra o el paciente se me va a trombosar. Ya habíamos visto las pláticas de las referencias anteriores, el paciente me va a sangrar, ¿sí? Por una leucemia, pero también se me puede trombosar por una misma leucemia. Y entonces hay que meternos en una hematología para hacer un proceso de transfusión. Y lo que más entendemos o más nos queremos meter es la fase plasmática. Sí, la fase plasmática es la más conocida, pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene un daño? ¿Sí? Estudiamos a los pacientes en condiciones sanas, pero ¿qué pasa cuando un paciente llega con un proceso de trombosis venosa? O el paciente está postrado y entonces la coagulación cambia y se manejan procesos totalmente complejos y diferentes. Si el paciente tiene fiebre y se deshidrató, y lo vimos cuando estuvimos en la temporada de COVID, ¿qué le ocurrió al paciente? Llegaba con fiebre, llegaba deshidratado, llegaba hemoconcentrado y entonces las condiciones de coagulación cambiaron totalmente. Hay procesos de inflamación
Y entonces todos esos conceptos los cambia. Se eleva el fibrinógeno, se eleva el factor 8, se eleva el factor de von Willebrand y aceleramos el proceso de la trombosis. Y así tenemos un sinnúmero de cosas que podemos ir dándole al proceso de la coagulación ciertos criterios, ciertos manejos que van a hacer que mi paciente o se va del lado de la trombosis o se va del lado de la coagulación. Entonces, esto se vuelve sumamente interesante. Y más cuando el paciente lo postramos en una cama porque está en una terapia intensiva, porque tiene un proceso autoinmune o un proceso infeccioso agudo, una CID, sí, que también ya mencionaron, y entonces hay que manejarlo de otra manera. Y entonces las pruebas de coagulación se vuelven sumamente vitales. Y por supuesto, hay que tratar de entenderlo. Entonces, hicimos un consenso entre un grupo de amigos, conocidos, sobre todo de largo tiempo de estar trabajando, todos expertos en el área de coagulación, y tratamos de decirles qué es lo que hacemos. Este es un primer estudio que hicimos, este fue hecho a partir de 2010, 2011, empezamos a trabajarlo, la publicación la tienen, está libre en internet, no se preocupen, tratamos de hacerlo muy sencillo y tratamos de darles a conocer algo que hace referencia un grupo muy importante a nivel mundial, que es la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, que nos dice que tenemos que tener valores de referencia poblacionales. Y eso es algo, punto de partida para todas las áreas de laboratorio. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Tratamos de hacer esto muy sencillo. Juntamos 10 varones, ¿sí? Aparentemente sanos o libres de enfermedad aparente, 10 mujeres sanas y les tomamos una BH, una química y unos tiempos de coagulación. No nos vamos a meter en tantos detalles, vamos a resumirnos más específicamente a coagulación. ¿Qué encontramos? Durante 72 semanas muestramos a personas diferentes. Todas estas eran de un banco de sangre, ¿sí? Íbamos al banco de sangre, les pedíamos su autorización y mínimo teníamos que tener 10 varones y 10 mujeres, de acuerdo a la guía de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis para hacer un pool de una población sana o aparentemente sana o libre de enfermedad aparente. Obviamente hicimos todos los estudios, que tuvieran una hemoglobina normal, que tuvieran glucosa normal, que no tuvieran otro tipo de complicaciones más allá de las necesarias y obviamente teníamos una mayor cantidad porque a veces no juntábamos la muestra adecuada, o el paciente salía con hemólisis, muestra lipémica, o el paciente tenía datos de diabético, entonces descartábamos esas muestras y posteriormente las centrifugábamos, mezclábamos esas muestras y este es el resultado. Esos 72 semanas. Ven, los valores de TP que tenemos aquí, obviamente, son muy específicos para esta población. Hay que ser claros, este es para un estudio, nada más en un solo sitio, con un solo tipo de reactivo, y esto es lo que obtuvimos. Y entonces vemos un valor de TP casi cercano, con una diferencia menor a un segundo, para el TTPA de 30 a 33 segundos y para tiempo de trombina de 17 a 20 segundos. Pero ¿qué pasa con las demás pruebas? Podemos sumar fibrinógeno. Tradicionalmente nosotros en nuestro país tenemos el valor de referencia de 200 a 400 y vean, nada que ver. 279 a 365. Entonces tenemos un valor diferente. Y algo que nos brincó muchísimo fueron los factores de coagulación. Siempre nos los han manejado que van de 50 a 150, incluido el von Willebrand. Y vean, ninguno empieza en 50. El más bajito, el factor 12. Nos decían que hasta 150 y principalmente cuáles fueron el 8 y el 9. De ahí ninguno llega a los 150. Entonces, encontramos que tenemos valores de referencia diferentes. Esto ya lo sabíamos y se los habíamos plantado desde el 2000 aproximadamente, se los hacíamos a las casas comerciales. No nos hicieron caso, pero bueno, seguimos intentando. Posteriormente hicimos un segundo estudio, pero aquí incrementamos la cantidad. Nos fuimos a 100 semanas de seguimiento con mínimo 15 varones y 15 mujeres sanos. Todos, esto lo hicimos en otro lugar y aquí ampliamos nuestra cantidad de pruebas. Vamos a concentrarnos en las pruebas básicas para no perder tanto tiempo y vean, nuestros valores obtenidos, menos de un segundo de diferencia para el caso del TP, en el caso del TTPA por ahí andamos, cercanos a los 3 segundos. En el caso del TT, igual se redujo y el fibrinógeno igual. Mantuvimos una constancia en estos valores. Como eran mayor cantidad de donadores, obviamente los datos son más ricos, más importantes, pero vimos que esto se redujo. Entonces,
aportamos un mayor dato. ¿Qué pasó? Si comparamos casas, no voy a poner nombres para que no se desvirtúe o piensen que tengo algo en contra de las casas comerciales, la verdad es que no. Tengo muchos conocidos, gente que conozco que trabaja en casas comerciales, pero no voy a poner las casas para que no desvirtuemos la funcionalidad. Vean, aquí tenemos casi parecidos los datos TP en las tres casas, por ahí andamos en el mismo rango, ¿ok? Lo que se vuelve interesante es el TTPA 2433, entramos 2435 y esto que nosotros propusimos desde hace muchos años, no lo propuse yo, lo propuso el doctor Javier Pisuto Chávez, uno de los grandes de la hematología en México, lo propuso hace más de casi 60 años ya, hizo una propuesta que vamos a revisar y les voy a comentar. Y el TT por ahí va, fibrinógeno igual, vean, todavía en alguna casa está de 200 a 400, otros más amplios de 220 a 496 y por ahí a un cambio. Entonces vemos que las casas comerciales también empiezan a cambiar los valores. Esos valores de 50 a 150 que lo vemos en los factores también son totalmente diferentes ahora. Y nuevamente, nuestros factores de coagulación no tienen nada que ver con poblaciones caucásicas, ¿sí? Porque recordemos, si hablamos de casas comerciales, por ejemplo, Stago es francés, Siemens es alemán, Werfen es ítalo-español. Entonces, técnicamente, no tenemos nada que ver. Entonces, esta recomendación que hace la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, nosotros la referimos porque vamos a tratar de tomar este valor como una parte del consenso para tener nuestros valores poblacionales. Y entonces tenemos que hacer las pruebas básicas, el famoso TP que nos ayuda a hacer la prueba rutinaria, es una prueba de escrutinio, es una prueba global que todo mundo sabemos hacer y que ahora con los sistemas computacionales, los equipos ya más modernos, nos permiten tener esta prueba en cuestión de segundos. Entonces, este valor de referencia que viene de las casas comerciales, nosotros lo hemos descartado, venlo ahí. Este es un valor de referencia de 16, de 11 a 16 segundos. Y yo tengo dos equipos en mi laboratorio. Y a pesar de que utilizamos el mismo pool, ¿sí? A pesar de eso, los valores son pequeñamente diferentes, pero son datos que vamos aportando. Entonces, es la misma casa comercial, pero cambia un poquito el valor de TP. Entonces, no le hacemos caso a los valores de los insertos y hay que establecer nuestros valores poblacionales. Y entonces, ¿qué pasa con las otras pruebas? Pues igual, la prueba de TTPA es una prueba de escrutinio, es una prueba global que evalúa la vía intrínseca de la coagulación. Sabemos que esta prueba se hace en dos fases, que tenemos que hacer este proceso de una manera muy sencilla, totalmente tradicional, lo hacen los equipos, antes lo hacíamos manual, pero hemos aventajado. ¿Qué tenemos? Valor de referencia de la casa comercial de 26 a 40 segundos. Y nuestros valores, vean, para un equipo tenemos de 23 a 33 segundos y de 27 a 37 segundos. Cambian, cambian esos datos. Entonces, tenemos valores totalmente diferentes. Hay que establecerlos, hay que especificarlos, porque a pesar de que tenemos la misma casa nosotros, en equipos también cambia. Y eso cambia dependiendo de la matriz del reactivo, obviamente. Entonces, no le hacemos caso a los valores de los insertos, hay que establecer los propios para tener este punto de partida. Y viene la otra prueba complementaria muy interesante, muy bonita, que es poco utilizada o poco pedida en mi país, que es el tiempo de trombina, una prueba muy rápida, muy sencilla, que me ayuda a la conversión un pasito antes de formar el coágulo. Técnicamente esta prueba es un pasito antes de que se consolide el coágulo o haga el proceso de formación. Igual, tenemos valores de las casas comerciales y siempre nosotros hemos establecido los propios. Vean, aquí es totalmente diferente. Son mucho más cortos, de 16 a 22 la referencia que hace la casa comercial y nuestra aprobación tiene un valor totalmente diferente. Entonces, hay que establecer los propios por obvias razones y ya lo estamos teniendo de una forma mucho más clara. Y al final viene un proceso muy importante que pocas veces se toca, el fibrinógeno, el formador del coágulo. ¿Cuánta cantidad de coágulo voy a formar? Esta prueba, el fibrinógeno, me va a ayudar a mí establecer los valores que tengo que tener para saber qué producción tengo de formación del coágulo. Y en estos casos, principalmente, los valores de referencia como consenso internacional nos dicen que van de 200 a 400, aunque nuestros valores son un poquito totalmente diferentes. Pero veamos ya la practicidad, la parte práctica, que esto es lo que nosotros hemos tratado de establecer para darles a conocer
no nomás para ustedes en nuestro país. Nosotros lo que tenemos es este punto. Aparte de establecer los valores de referencia como punto de partida, tenemos un concepto. El TP de mi paciente tiene que ser menor o igual a 3 segundos comparado con mi testigo pool. Ya vimos el pool, cómo lo preparamos, ya sabemos, tenemos dos estudios muy grandes ya. Y entonces, a pesar de que yo tengo un valor, tengo un punto o un criterio diferente. El TP de mi paciente tiene que ser menor o igual a 3 segundos comparado con mi testigo pool. Para el caso del TTPA, 5 segundos. Entonces, tengo 5 segundos comparado con mi testigo pool y para el caso del TT, 2 segundos. Entonces, cuando yo veo a mi paciente y, por ejemplo, mi resultado de mi paciente me dice que son 12 segundos de mi paciente, ¿cuánto tengo de mi pool? 12 segundos, entonces está bien. Pero si mi paciente me da 16 segundos y mi pool 12, entonces ya pienso a suponer que mi paciente tiene algo mal, aunque pueda estar dentro de valores. Entonces, muy fácil nos va a quedar. Si el TP de mi paciente es mayor o diferente a 3 segundos comparado con mi testigo pool, yo puedo suponer que mi paciente tiene un cambio, tiene una alteración. Y entonces hay que buscar cuál es ese problema. Y la variante para el TTPA van a ser 5 segundos. Entonces, 5 segundos está normal. Si supero los 5 segundos, tengo una alteración. Y entonces hay que buscarle del lado de la vía intrínseca. Y para el caso del TT, lo reducimos a 2 segundos. Entonces, tengo dos datos diferentes. Uno en el cual tengo que utilizar el valor del testigo pool. Si ese valor está dentro del parámetro de los 3 segundos, ya tengo una gran ganancia, está normal. Si está dentro de los 5 segundos para el TTPA, también está normal. Y TT, 2 segundos, está bien. Pero si supero esos datos, entonces ya tengo una posible alteración. Tengo datos diferentes y entonces quizás mi paciente esté en valores, pero puede tener ya una alteración. Y algo que conocemos bien los químicos y manejamos son las famosas diluciones. Las diluciones me sirven a mí para bajar la concentración. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de hacerle diluciones al pool y al plasma de mi paciente. ¿Para qué? Para bajar la concentración. Si yo pienso que inicialmente mi paciente tiene 100% de factores y yo lo diluyo a 2, pues lo voy a bajar al 50%. Esto es lo que voy a tratar de buscar. Y esto lo hacemos con algo bien caro, solución salina fisiológica. Ahora las casas comerciales, ¿qué es lo que les hacen? Le venden esa solución salina fisiológica con un buffer y se los venden caro, ¿eh? Eso lo hacemos de esta manera. Bueno, lo hacíamos hace muchos años de esta manera. Ahora hay que apegarse a lo que vende la casa comercial y lo compramos. Pero también podemos hacer diluciones 1 a 2, 1 a 4, ¿sí? Vean, 400. Y aquí lo que voy a bajar es la concentración del plasma de mi paciente y incremento la de mi solución salina o solución fisiológica para hacer una concentración menor. Y entonces bajo la concentración de los factores, empiezo a disminuir. Entonces, lo que busco técnicamente es bajar la concentración de los factores para ver un efecto muy interesante que les voy a presentar. Entonces, normalmente hacemos estas diluciones, esto lo hacíamos antes manual, ahora los equipos ya no nos lo permiten y nos quedamos con las primeras dos diluciones, 1 a 2, 1 a 4. No se preocupen, esto las casas comerciales lo programan. Las casas comerciales en los equipos, por ejemplo, Werfen lo hace muy bien, Siemens lo hace muy bien, Stago lo hace muy bien, entonces no se preocupen, aquí en México se hace y entonces su país también lo pueden hacer. Nada más hay que sentarse con la gente de ingeniería para que los haga por ustedes. Ustedes ya no lo tienen que preparar. Entonces ustedes le ponen el plasma del paciente, le ponen la solución salina o le ponen el diluyente y el equipo lo hace por ustedes. O sea, ya no es de que hay que preparar todo esto. No, ya, ya. Eso es la época de las cavernas. Y algo que les vengo a proponer para que entiendan esto, ¿qué es lo que pasa? Y a veces el médico va con nosotros y nos dice, oiga, tengo un paciente con el TP prolongado o el TTPA prolongado. Pues sí, lo que nos van a pedir tradicionalmente es el plasma fresco congelado y se lo ponen al paciente para poderlo operar. Pero nosotros podemos orientarlo de una manera. Lo mismo que hace el médico en vivo, nosotros lo vamos a tratar de replicar in vitro. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner el plasma de mi paciente
y le voy a poner el pulo testigo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Le aporto factores. Si a mi paciente tiene el TP prolongado, le puedo hacer esta prueba y le pongo pool. Lo que haría el médico en vivo. Él le pone plasma fresco, pues yo voy a hacer una situación in vitro en el laboratorio totalmente, donde le voy a aportar ese factor que le falta. ¿Cuál? No lo sé en este momento. Esto se le conoce como correcciones o estudio de mezclas también, ¿sale? Entonces, puedo hacer corrección 1 a 2, volumen a volumen, la misma cantidad de mi plasma de mi paciente con la de mi pool. Y aquí disminuyo la concentración de mi paciente y incremento la de pool para ir sumando un mayor aporte de factores. Entonces, esto lo igual, lo hace el equipo, no se preocupen, se programa, se sientan con la gente de los equipos y lo pueden programar. Y entonces pongo un frasquito con pool dentro de mi equipo y entonces toma la muestra de mi paciente y mi pool y hace esto por ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tradicionalmente tenemos que hacer lo que ya conocemos. Voy a hacer el TP de mi paciente y el TP de mi testigo. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a comparar. ¿Y qué dijimos? Para el caso del TP, dijimos que son 3 segundos. Para el TTPA, 5 segundos. Y para el caso del TT, 2 segundos. ¿Y qué observamos? Técnicamente, mi TP está prolongado. Acuérdense, hay que hacer esto. Esto que ven aquí, nosotros lo manejamos como el coagulograma básico de un paciente. Entonces, ya no debe ser TP, tiene que ser mínimo TP, TTPA y fibrinógeno. Entonces, punto de partida y siempre comparo paciente testigo, paciente testigo, paciente testigo. ¿Qué voy a hacer de diferente? Diluciones. Con solución fisiológica, tomo la muestra de mi paciente, la diluyo 1 a 2 y repito las tres test, TP, TTPA, TT. Y lo mismo hago para mi testigo. Tomo la muestra de mi pulo testigo, la diluyo 1 a 2 y repito las tres test y vuelvo a comparar. ¿Y qué veo? Aquí eran casi los 5 segundos. Y aquí ya son casi 10 segundos. ¿Qué veo? Que se vuelve más palpable, más notorio, más evidente el problema de mi paciente con respecto a mi testigo. Se empieza a prolongar más, se alarga. Entonces, hay un problema en mi paciente. Aquí casi no se ve, pero aquí ya lo observo más. En el caso del TTPA de mi paciente, no hay cambios, está dentro de los valores de los 5 segundos. Para TTPA, para TT, perdón, allá anda en el mismo rango y vuelvo a hacer el segundo proceso, que es tomo la muestra de mi paciente, la diluyo 1 a 4 y repito las tres test. Tomo la muestra de mi pulo testigo, lo diluyo 1 a 4 y repito las tres test y vuelvo a comparar. ¿Y qué observo? Ya son 14 segundos de diferencia. ¿Qué observo? Que se vuelve más evidente el problema de mi paciente con respecto a mi testigo pool. Eso es lo que voy a tratar de demostrar con las diluciones. ¿Sale? Y entonces, esto, si lo ve el médico, dice, ok, tú me dices que se está prolongado y que este efecto se mantiene y se hace cada vez más grande con la dilución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hace el médico in vitro, perdón, in vivo, vosotros lo vamos a replicar in vitro. Mezclo a mi paciente con mi pulo testigo 1 a 2 y repito la prueba de TP. Y de 17,3, cuando yo le pongo el pulo testigo mezclado, vean, se normaliza. Se parece el paciente a mi testigo. Este 12,5 es este mismo, ¿sale? Nada más para que lo puedan apreciar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el médico le pone plasma fresco a su paciente, va a corregir, le va a aportar el factor que le falta. ¿Cuál factor? Bueno, principalmente los médicos esto lo facilitan mucho porque el primero, ¿cuál es? Es el 7. El 7 es la concentración más baja, ¿sí? Y la vida media más corta, de 4 a 6 horas. Por eso tradicionalmente cuando yo veo un TP prolongado, el primero es el 7, ¿sale? Las demás ya no son necesarias. ¿Habría que hacer otra corrección? No, realmente no, porque está en el rango de los 3 segundos. Ya cumplí el criterio, pero como estamos en Ciudad de México, nos regalan el reactivo, ahí está para que lo puedan ver y apreciar más fácilmente. Entonces, ¿qué observamos? Tengo una alteración en la vía
extrínseca y estamos hablando de TP. Y entonces, si yo mando a medir los factores de la vía extrínseca, encuentro esto. ¿Qué tiene su paciente? Es una deficiencia de factor 7. ¿Quién hizo el diagnóstico? El laboratorio. Ustedes lo hicieron. No hay otra ciencia. Esto lo hace el laboratorio. ¿Quién se para el cuello con su trabajo? El médico. Sí, papá Diosito, médicos, usted tiene una deficiencia de factor 7, ¿sí o no, señores? Ah, no, pues sí, el médico tiene la razón, pero ustedes lo hicieron, ustedes lo hicieron. No hay área del laboratorio que en el médico dependa, hasta en un 90%, como es el laboratorio de coagulación. Así de simple. Si nosotros lo graficáramos esto, vean, esto es el paciente. Basal, aquí tengo basales, paciente testigo, aquí la dilución 1 a 2, y vean cómo se separa, cómo se alarga. Y esto es la corrección. Cuando yo veo este cruce, ¿sí? Corrige, perfecto. Es una deficiencia de factores. Me está gritando que es una deficiencia. Ahora, ¿cómo se hacen los factores? Hay una guía que también dice que se puede usar el índice de Rosner. Esto en forma particular yo no lo uso. Es útil, sí, es válido, es recomendable. A nivel internacional se puede hacer. Está bien. Yo no lo hago porque yo trato de hacer más cosas, trato de buscar más datos en los pacientes y ahorita les voy a presentar casos que no se pueden ver tan fácilmente con el índice de Rosner, pero a nivel internacional también se puede usar para casos particulares cuando no tengo pool. Hay que ser claros. Ahora, ¿cómo se mide este factor 7? Vean, voy a tomar el plasma de mi paciente y lo voy a diluir 1 a 10. ¿Qué quiere decir? O sea, voy a bajar la concentración increíblemente. Bajo la concentración y luego le voy a poner un plasma que no tiene 7, pero que sí tiene todos los demás factores. Entonces, el único factor 7 que voy a medir es el de mi paciente, pero además está totalmente diluido. Lo voy a dejar incubando a 37 grados, al tiempo que recomiende la casa comercial, y posteriormente le agrego el reactivo de TP incubado a 37 grados. Al momento de adicionar el reactivo, activo el cronómetro y a la formación del coágulo detengo el cronómetro. Y van de 50 a 150 los valores. Si yo le quito esto en gris que tengo aquí, ¿a qué se parece? Que es un vulgar y corriente TP. ¿Qué quiere decir? Si ustedes quieren medir factores de vía extrínseca, háblese del factor 7, háblese del factor 10, háblese del factor 5, háblese del factor 2. El mismo reactivo de TP que ustedes utilizan es el mismo reactivo que voy a utilizar para medir factores. Esta es la ciencia. O sea, no es ciencia. Y esto se programa en los equipos, lo hacen los equipos por ustedes. Obviamente hay que preparar una curva, ¿sí? Con un estándar conocido y obviamente ya se hace el proceso. Entonces, ese es el mecanismo. Otro ejemplo para que lo vayamos apreciando de otra manera. A ver, acuérdense, aquí están los valores de referencia. TP menor o igual a 3 segundos. 13,7, 12,5, no hay diferencia significativa. TTPA, 40, 1 contra 31. Más de 5 segundos. ¿Sale? Que sí ya llama la atención. TT, discretamente prolongado, 8 décimas, por ahí. Algo interesante, fibrinógeno, acuérdense de 200 a 400, limítrofe 190 en el caso de mi paciente. ¿Y qué voy a hacer? Acuérdense, diluciones de mi paciente y de mi testigo. Comparo nuevamente, 18,3, 18,0, perfecto. Y aquí observamos, ya se prolongó mucho más, se hace más palpable, más notorio. Tengo una evidencia muy clara, muy significativa de la diferencia en segundos entre mi paciente y mi testigo. Caso del TT, también se hace un poquito más marcado, no se los pongo en amarillo para que no se crean todo, pero ahí está. Vuelvo a repetir lo que ya sabemos, 1 a 4, ¿sí? Comparo paciente-testigo nuevamente y vean acá, 115,75. Esto es lo que busco, hacer más notorio, más evidente el problema de mi paciente con respecto a mi testigo o pool. Les digo, si no tienen
el buffer, porque luego los dos buffers salen caros, con solución salina. Esto lo hacíamos con solución salina, no se preocupen. ¿Qué voy a hacer? Tengo que corregir esto. Le voy a hacer lo mismo que hace el médico en vivo, lo voy a replicar en vitro. Mezclo a mi paciente con mi pool y hago la prueba de TTPA. Y como el TT también está prolongado, también le aplico la misma. ¿Sale? Y vean, de 41 pasó a 34 con un testigo de 31 y ya estoy en el rango de los 5 segundos. Asunto resuelto. Entonces, le estoy diciendo al médico, oye, si tú le pones plasma fresco a tu paciente, le estás aportando el factor que le falta. Aquí no sé cuál factor le falta, pero le va a ayudar, le va a servir. Y bueno, ya no tendríamos que otra corrección, pero bueno, ahí está para corroborar que sí corrige totalmente el paciente. Si estamos hablando de que ahora es la vía intrínseca, pues mandamos a medir factores, aquellos que trabajen en privado. Ya hice esto, pues le regreso al paciente al médico y le digo, oye, te sugiero que midas, dosifiques factores de vía intrínseca, 8, 9, 11 y 12. Entonces, se lo regresa, ustedes se ganan una lana más como laboratorio y él se va a ganar otra consulta. ¿Y qué diagnóstico tiene? Una deficiencia de 8. Igual, ustedes la hicieron. ¿Quién se para el cuello con su trabajo, chavos? Pues, papá Diosito médico. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. No sé si a ustedes les pase, pero a veces tenemos poco acercamiento con el área clínica. Tenemos que romper esa situación de que el médico de aquel lado dando consulta y nosotros de este lado alejados de la realidad. No, hay que cambiar el concepto. Nos podemos acercar, facilitar este conocimiento y decirle, mira, oye, ¿lo puedo representar de una manera gráfica? Sí, aquí está. Acuérdense, aquí está mi pool, aquí está mi paciente y vean cómo se alarga, cómo tengo una diferencia significativamente interesante. Si yo le pongo el pool, hago la corrección y bien, corrige, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil de hacer, o sea, no requiere ciencia y a veces pensamos que es muy complejo. Ya saben hacer TP, saben hacer TTPA. Les vine a platicar un poquito de diluciones y hacer el uso del pool, que eso lo maneja la Sociedad Internacional de Hemostase y Trombosis desde hace más de 60 años. Nada más es aplicarlo. Y lo mismo ocurre con el TT. Entonces, ven, son procesos que pueden hacer fácilmente dentro de su laboratorio. Ahora, ¿cómo se hacen los factores de vía intrínseca? Para factor 8, para factor 9, para factor 11, para factor 12. Tomo el plasma de mi paciente y lo diluyo 1 a 10. Bajo significativamente la concentración. Le pongo plasma deficiente en factor 8. No tiene nada de factor 8, nadita, nadita, pero ¿qué sí tiene? Todos los demás factores en niveles normales. Entonces, el único factor 8 que voy a medir es el de mi paciente. Le agrego el reactivo de TTPA, lo dejo incubando el tiempo que recomiende la casa comercial y posteriormente le agrego el cloro de calcio incubado a 37 grados. Al momento de adicionar el cloro de calcio, activo el cronómetro y a la formación del coágulo detengo mi cronómetro y los valores de referencia van de 50 a 150. Igual, si yo le quito esto en gris que tengo aquí, ¿qué es? Un vulgar y corriente TTPA. ¿Qué quiere decir? Que el mismo reactivo que utilizaron para hacer las pruebas de basales de diluciones es el mismo reactivo que van a utilizar para hacer factores. No hay ciencia, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Porque hay que ser claros, hay que hacer una curva. Tenemos que utilizar un estándar de concentración conocida y lo que vamos a hacer es lo mismo, diluciones. Establecemos nuestra curva y si nuestro valor de regresión es cercano a 1, estamos felices, cumplimos con el requisito. Y entonces, ¿qué hacemos después? Tomo la muestra de mi paciente, la diluyo y lo que voy es hacer extrapolarlo a la curva que ya establecí para ver qué concentración tiene mi paciente. Ya está el resultado. Entonces, esto lo pueden aplicar ustedes, lo pueden hacer de una manera muy sencilla, muy fácil, muy práctica. Les digo, los equipos ya vienen automatizados, preparamos, hidratamos reactivos, los ponemos dentro de los equipos y programamos. Lo hace por nosotros.
Yo cuando empecé a hacer esto, lo hacíamos todo manual, sí, pero bueno, hay que utilizar la tecnología. Otro ejemplo, a ver, TP prolongado, más de 5 segundos. TTPA por las nubes, ¿vale? Aquí no se oculta. TT también prolongado, aquí tengo las tres. Pero vean algo interesante, fibrinógeno, casi de 1000. Ojo, ¿qué voy a hacer? Lo ya mencionado, TP diluido. Y vean, cuando diluyo, ya no se prolongó, se tiende a parecer al testigo pool. Ojo, algo ocurrió. No puedo hablar de corrección porque no le estoy poniendo pool, pero cuando yo lo diluí, desaparece este efecto. TTPA también, vean, se parece más a mi testigo pool. Y en el TT, ¿qué ocurrió? Disminuyó la concentración. Ven, de 75, perdón, disminuyó. Se tiende a cortar el tiempo, se tiende a parecer al testigo. Con la dilución 1:4, ¿qué ocurre? Igual, vean, tenemos este cambio, TT, TTPA, se acorta, vean, se acorta un poquito más que mi testigo. Y aquí, ¿qué obtuve? Esto, que mi paciente se parece cada vez a mi testigo. Entonces, hay algo diferente. Aquí no se prolongó, no se alargó. Hay algo que es totalmente diferente. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Como mis basales, ¿sí? Están prolongadas, tengo que hacer corrección a las tres. Y de 17,3 pasa a 14,3, ya está en rango de los 3 segundos, corrige. TTPA en el rango de los 5 segundos, también corrigió. Y el TT, vean, de 75 pasó a 28. ¿Qué quiere decir? Corrige, sí, pero no lo suficiente. Hacemos las siguientes correcciones. Recuerden que es paciente con testigo pool y repito. Y técnicamente acaba corrigiendo. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué tiene mi paciente? ¿Una deficiencia? No, porque vemos que no se prolongan en las diluciones. Aquí, este paciente llegó con un evento trombótico. ¿Qué se hace? Se le pone heparina de alto peso molecular y afecta principalmente al TP y al TTPA. Una prueba que utilizamos para descartar es esta, tiempo de reptilasa. El tiempo de reptilasa es parecido a un TTPA, pero trae sulfato de protamina, que es un inhibidor de heparina. Y entonces, como eliminamos la heparina, esta muestra, ¿sí? Mucha gente le da miedo. Lo que pasa es que se le pone heparina en cantidades industriales para que no se haga más trombo, ¿sí? Esa es la idea principal de la heparina de alto peso molecular, evitar la trombosis. Se le tomó la muestra al paciente o se tomó del catéter y salieron estos resultados. No está mal. Técnicamente el paciente, eso es lo que espera el médico, que no se haga más trombo. Por eso le pusieron heparina y por lo tanto las pruebas se ven alteradas. Factor de riesgo cardiovascular para un evento de infarto, fibrinógeno arriba de 600. Entonces, vean, entonces, si yo hago pruebas, puedo orientar al médico hacia dónde va el paciente. Fibrinógeno elevado, va que vuela para la trombosis. ¿Y esto lo corroboro con qué? Con un dímero D. Entonces ya le empecé a sumar pruebas a mi paciente. Vean qué pasa. Aquí tengo a mi testigo pool, aquí la basal está prolongada, pero ven cómo se acorta con la dilución. Corrige, por supuesto, porque no era un problema de falta de factores. Aquí tiene un exceso de factores el paciente. TTPA muy prolongado. Y ven, está por debajo del testigo. Entonces aquí me habla de una hiperactividad de factores. Cuando yo veo esto, mi paciente me está gritando, se está produciendo muchos factores o se está trombosando ya mi paciente. Y el TT por la misma. Entonces, ven, podemos tener varios manejos diferentes para casos diferentes. Otro ejemplo para que les quede más claro. A ver, este ahí va. Prolongado el TP con respecto a mi testigo. TTPA también prolongado, más de los 5 segundos. TT prolongado, más de 2 segundos. Fibrinógeno, aquí está al revés. Aquí está bajito. Y si está bajito,
Acuérdense, el fibrinógeno es el que va a ser el coágulo al final. Y este tiene una vida media de 5 días. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos 5 días mi organismo no está produciendo ¿qué? Suficiente fibrinógeno. Y si no produzco fibrinógeno, clínicamente, ¿cómo voy a ver a mi paciente? Se lo está diciendo aquí, va a sangrar, va a sangrar. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Hago las diluciones y observo más de 3 segundos, se alarga mucho más. Aquí, hoy, muchísimo. Y TT también. Entonces, esto es lo que busco, que con la dilución se vuelva más palpable, más notorio. Aquí ya tiene más del doble. Aquí, sin dudarlo. Entonces, está muy prolongado, está muy alargado. Por supuesto, hay que aplicar corrección a las 3 pruebas. TP, corrige, casi. TTPA, le falta. TT, igual. Acuérdese, mezclo paciente con mi testigo para la corrección. Corrige, ya corrigió, ya corrigió. Limítrofe, pero ya corrigió al final de cuentas, está el proceso. Y entonces aquí las 3 pruebas están prolongadas. Si sospechamos y tenemos la oportunidad, mandamos a medir factores, al cabo ya sabemos que esto lo pueden hacer y entonces puedo tener bastante información. ¿Cuál es aquí? Y esa es la parte más interesante. ¿Por qué? Porque aquí, acuérdense, todos los factores se metabolizan en hígado. Y si todos los factores están bajos, ¿qué me dice? Simple, daño hepático por cirrosis alcohólica, no alcohólica, por infección viral, por autoinmunidad. Ya tienen el diagnóstico. Pero algo más importante, el fibrinógeno está muy bajo. La indicación y lo que hemos visto es pool. ¿Le ayuda? Sí. Le aportamos pool y corrige. Entonces el médico dice, pues le pongo entonces plasma fresco. Ok, pero no le va a alcanzar. ¿Qué le tengo que poner aquí? Si estamos en un banco de sangre, críos. El crío es rico en fibrinógeno, rico en factor 8 y rico en factor de von Willebrand. Fibronectina, vitronectina. Y entonces, si yo le meto el puro plasma fresco, ¿qué va a pasar? Pues técnicamente mi paciente va a seguir sangrando porque abajo no hay quien consolide el coágulo. Entonces, primero le meto el crío, ya que le meto el crío, hace el coágulo abajo y entonces le meto del otro lado, de la vía intrínseca y la vía extrínseca, le empiezo a meter factores. Ahí sí le meto el plasma fresco. Entonces hay que tener mucho cuidado con este criterio porque vean, el médico toma mejores decisiones a partir de qué? De este proceso, de estas condiciones muy particulares. Entonces vean la utilidad. Le decimos al médico hacia dónde puedes ir, hacia dónde se va a ir comportando el proceso de mi paciente. Entonces, esta es una guía muy buena que le puede ayudar. O sea, no es definitiva, pero sí es una técnica que le puede decir al médico, oye, ¿te sirve el plasma fresco? Sí, pero te sirve más aquí el quiroprecipitado. Ahora ya tenemos la proteína de fibrinógeno. Métele fibrinógeno entonces. Fibrinógeno leofilizado. Le metemos 1 o 2 ámpulas y después le metes plasma para que no sangre tu paciente. Eso es lo que se hace. Entonces, vean, son procesos sencillos y los tienen a la mano, ¿eh? O sea, esto lo pueden sacar fácilmente. Volvemos a comparar, vean, paciente, cómo se prolonga, se prolonga, se prolonga, y aquí, cómo corrige. TTPA, lo mismo. TT, lo mismo. Entonces, depende cómo lo vean. Nosotros nos acostumbramos a números, pero si lo quieren graficar también es bonito. Lo pueden apreciar. Hay gente que le gusta más con figuras, lo entienden. Ahí está para que lo puedan ver. Esto les facilita entender el mecanismo. Otro ejemplo más para que no les quede duda. Vean aquí este TP, normal. TTPA, también. El cirujano feliz de la vida. Este lo metemos a operar sin mayor problema. Porque eso siempre nos los piden. Acuérdense. Preoperatorios, tradicional.
BH, química, glucosa, urea, creatinina y tiempos de coagulación para una cirugía de rigor en todos lados, a nivel mundial. Y este se muere más rápido. ¿Cómo? A ver, hacemos TT, está normal, y fibrinógeno, 900. ¿Qué le está gritando? Va, hacemos diluciones. Paciente, testigo, 16,5, 18, todo bien, 38, 39, normal, 24,8, 25, normal. Dilución 1:4 para mi paciente y para mi testigo, 25,5. Acuérdense, les dije 3 segundos por arriba y por debajo. TTPA, TT. ¿Amerita correcciones? No, este paciente no requiere que se hagan correcciones. Si yo pudiese medir los factores de vía extrínseca, ¿qué tengo? Una hipercoagulabilidad de factores de vía extrínseca. ¿A qué va a llevar este paciente? ¿Por qué? Porque este paciente lo vamos a operar. Entonces, lo hospitalizo, no se mueve, vamos a bajar al quirófano, lo sedamos, le baja el ritmo cardíaco por la pura sedación, hay una éxtasis venosa y trombosis. Acuérdense, cuando el paciente está por debajo del testigo pool, hay una hiperactividad, hay una hiperproducción de factores de coagulación. Y eso va a llevar al paciente a un evento trombótico. Otro caso, ¿sí? Igual, vean, TP normal, TTPA está más cortito que mi testigo, TT normal, y nuevamente, vean, el fibrinógeno es el punto fino aquí. ¿Qué quiere decir? Que abajo estoy formando mucho coágulo, estoy haciendo mucho coágulo ya. El simple hecho de tener fibrinógeno elevado por arriba de 600, factor de riesgo cardiovascular, factor de trombosis. Y casi nadie me lo pide. Vean, TP diluido, TTPA más corto por debajo de los 5 segundos. TT igual y ahí nos vamos. Vean, casi los 15 segundos de diferencia de mi paciente, 60,1 contra 75. Entonces, no nada más es verlo hacia arriba, es verlo hacia abajo. Para eso me sirven las diluciones, para ver cómo se acorta. Y esto me está gritando una hiperactividad de factores. El paciente va que vuela para el evento trombótico. Si pudiésemos medir factores, vean, igual, una hipercoagulabilidad. Entonces, en este paciente no le voy a meter plasma, ¿sí? A este paciente le tengo que poner heparina, mínimo darle un anticoagulante directo, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, para que no se me trombose. Y vean, el dato salió de ustedes. Es un dato de trombosis, clarísimo. Es un dato de trombosis, señores. Entonces, por eso les decía, coagulación se resume, o el paciente me sangra o el paciente se me está trombosando. Y nuevamente vean, mi testigo pool y vean a dónde está mi paciente, por debajo. ¿Eso qué quiere decir? Que está hiperproduciendo factores, está sacando un montón de factores, por eso el fibrinógeno se me eleva porque está haciendo ya coágulo. A ver, este otro para que se vuelva más interesante. TP normal, TTPA prolongado, TT discretamente prolongado. Aquí se me TP diluido, normal, y vean, se me prolonga el TTPA. Y si se prolonga, podríamos pensar en una deficiencia, ¿sí? Muy marcado, ¿sale? ¿Qué voy a hacer? Mezclo a mi paciente con mi testigo y repito TTPA y TT. Corrige, vean, de 75,1 pasó a 72. Corrige, poquito, casi nada, hay que ser honestos. Ahí están. Hacemos la otra corrección.
corrige casi nada y aquí no corrigió. Entonces, si le pongo pull, normalmente pensaría que es una deficiencia, pero en este caso no le alcanzó. Tiene diferente algo. Ah, pensaríamos en el fibrinógeno. No, el fibrinógeno es normal. Entonces, ¿qué es? Una hemofilia con inhibidor. Entonces, vean, ¿cuántos diagnósticos hicimos? Rapiditos, sencillitos, bonitos, utilizando el TP con diluciones y correcciones. Yo les puedo sacar 14 diagnósticos haciendo esto. Fáciles. Y esta es la ciencia, señores. Algo que ustedes hacen todos los días. Todos los laboratorios mínimo les piden TP y TTPA. Cuando platico de esto, pues, a veces les pregunto quiénes trabajan en privado y les doy otro tipo de tips, porque también damos procesos por ahí para que aprovechen, ¿sí? También, y pueden sacar una gran información de todo esto. ¿Qué pasa con los hemofílicos? Acuérdense, hemofilia severa, menos del 1%, que fue el caso que les presenté. Hemofilias moderadas, del 1 al 5%, del 5 a 40 las leves, y valores normales de 50 a 150, de acuerdo a las recomendaciones internacionales de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Son las guías que yo sigo. Por la cercanía en mi país, principalmente los laboratorios trabajan con el Colegio Americano de Patólogos Clínicos. Por ser químicos, trabajamos con la CLSI, pero para coagulación yo trabajo más la ICTH. Sí, que es la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, es la que yo más sigo, y entonces tomo más los criterios de ello. Soy químico, los respeto, los manejo, pero me quedo más exclusivamente en coagulación con los de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Entonces, hay otras pruebas. Así rápidamente nada más le hablé de hemostasia secundaria, hablarles de hemostasia primaria. También recomendamos esta prueba, que es la prueba de tiempo de hemorragia. Antes se conocía como tiempo de IBI modificado. Y aquí, esta prueba a nivel internacional en Europa, ¿qué creen? Sigue siendo útil, sigue siendo válida. Mucha gente la considera que no es útil porque tiene sus variantes, porque hay que colocar al paciente en una posición cómoda, que esté ahí bien acostadito o bien recargadito, y hay que ponerle el manómetro y que durante toda la prueba, ¿sí?, esté a 40 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Se va a hacer un corte de 1 centímetro de longitud por 1 milímetro de profundidad y se va a dejar sangrar libremente, ¿sí? Es la única prueba de coagulación que se hace in vivo, ¿sí? Entonces, le hacemos un corte y que sangre libremente. Y ahí se queda. Y hasta que deje de sangrar. Entonces, lo que usamos es un papel filtro. Esta prueba antes la hacíamos por triplicado y ahí la dejamos que sangrara. Los valores normales hasta 8 minutos y medio. Si pasa más de 8 minutos y medio, me habla de una alteración de las plaquetas. Y podemos pensar que puede ser desde un von Willebrand, un Bernard-Sonier, una trombastina de Glassman, un montón de cosas. ¿Sale? Hasta cuenta baja de plaquetas. Entonces, les digo, en Latinoamérica casi no se aprecia esta prueba, pero en Europa es una prueba altamente pedida y recomendada. Pero, como todo, la ciencia evoluciona, la tecnología evolucionó y surgió esto, el analizador de la función plaquetaria. Y esto viene a ser el tiempo de sangrado in vitro, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Un tubo de sangre azul, ¿sí? Tubo citratado, ¿sí? Sangre citratada, se pide, se toma, cualquier compañero lo toma, nos las bajan al laboratorio y ¿qué es lo que vamos a hacer? Tiene dos cartuchitos, aquí los tienen. ¿Y qué es lo que se hace? Aquí se le van a colocar 900 microlitros de sangre citratada, bien homogenizada, baja por aquí, aquí tiene una platina que hace que se caliente esa sangrita a 37 grados y después por un sistema al vacío sube esa sangre y aquí tiene una membrana recubierta de colágeno, epinefrina o colágeno ADP, que son estos cartuchos, unos para ADP y otro para epinefrina. Y entonces si las plaquetas son funcionales, van a obstruir el paso de la sangre porque esa va a ser un taponcito de plaquetas. Ese es el proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso del tradicional? El tiempo de hemorragia contra el tiempo de obturación de este equipo. Hay otras marcas, no tengo ninguna predicción por las marcas.
no tengo ningún contacto, no vendo el equipo, no vendo los reactivos, nada por el estilo, no tengo ninguna situación personal. Entonces, ahí están dos de los equipos que yo he manejado. Este es muy bonito porque aquí llegas, destapas esta cosita, esta tapita y colocas el tapón, el tubo, lo insertas y todo lo hace por ti. Ya no tienes que entrar ni en contacto con la sangre. Entonces, este es de Siemens, porque antes lo tenía Behring. Este es de Werfen y les digo, se pueden usar. Tiene sus ventajas, por supuesto que sí, y la realidad. Vean, el tiempo de sangrado tradicional tiene ciertas variantes. Dependemos de que una persona sepa el manejo, que conozca todos esos procesos adecuadamente bien, que el paciente esté cómodo, que no esté moviendo, que no esté abriendo ni cerrando la mano, que esté en un lugar templado, porque si hace mucho frío, hacemos vasoconstricción, si hace mucho calor, por lo contrario, vasodilatación, y entonces tenemos que tener este manejo. Si lo manejamos con el tiempo de obturación o tiempo de cierre, técnicamente, vean, es más estandarizado el proceso y captamos más adecuadamente. Entonces, si hay ventajas al utilizar la tecnología, pero si no, no queda claro esta parte porque realmente aquí la parte delicada es el costo. Con esta prueba me cuesta aproximadamente, traducido en dólares, el tiempo de sangría tradicional me sale alrededor de $2 a $3, más o menos la prueba. Y con este me sale en $20 y tiene que ser por duplicado, uno para DP y otro para epinefrina. Entonces, pues obviamente, si no tienen la suficiente lana o no lo puede pagar el paciente, pues me quedo con el tradicional. Y es buen proceso. Hay otra prueba que también podemos seguir recomendando. Les digo, son muchas pruebas. El artículo está disponible en internet. Creo que Alexis ya lo tiene. Pero bueno, siempre nos gusta hablar de química. A mí en particular, mi punto de partida ha sido coagulación desde hace un poco más de 20 años que me dedico a esto. Y era platicarles esto y creo que todos tienen la oportunidad de hacer cosas interesantes en cualquier área. Las pláticas que me precedieron, la verdad es que son interesantes, pero a mí en particular me gusta esta otra. Entonces, le agradezco al grupo que organizó esto, Alex, por la invitación, por la participación, a participar con su grupo de trabajo, a estar con ustedes este año. Les agradezco mucho. En México, el día 1 de diciembre, celebramos el Día del Químico. Mis felicitaciones a todos los químicos, a todos los que están en esta clase. Les agradezco más su presencia, su participación y gracias por habernos invitado. Y bueno, como parte final de este proceso, les presento, aparte del grupo de trabajo, somos un grupo muy grande, participamos mucha gente y sobre todo un gran amigo mío, mi tutor, mi maestro, pero más que eso, mi amigo, el doctor Abraham, que me llevó por este camino de la coagulación, ¿sí? Le agradezco mucho todo su ánimo de participar en este proceso. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Manuel, por vuestra brillante presentación. La verdad es que, como decía al principio, eh, en esta organización del tercer foro buscamos poder eh, compatibilizar, poder poner a disposición de los participantes distintos puntos de vista, pero todos con un propósito. Eh, Fortalecer las competencias, actualizar conocimiento, interactuar, armar redes. Pero cuando un buen amigo, Víctor Baltasar, me dice, oye, conversa con el maestro Manuel Moreno, eh, y sin duda te va a ayudar, y así fue. La- Pero más allá de la parte académica, la parte motivacional, porque siempre hemos, en todos estos eventos que hemos organizado, hemos promovido eh, poder creerse el cuento, como decimos acá en Chile, de la importancia que tienen los profesionales del laboratorio en el diagnóstico y en el bienestar de nuestros pacientes. Creo que con esta presentación que has hecho refuerzas esa motivación, nos desafías
para poder avanzar, para poder descubrir eh, competencias en el área que trabajamos. Así es que sin duda que es el broche de oro, ¿cierto?, para esta jornada que hemos desarrollado el día de hoy. Eh, Laurita, ¿estás ahí todavía? Sí, señor, por acá estoy. Hoy, si alguno de nuestros participantes que aún permanecen conectados quisiera hacer algún comentario, puede levantar la manito ahí en la parte baja de la pantalla y le podemos abrir el micrófono para que pueda hacer algún comentario final. Laura ya está con las manos en la masa, como decimos también acá. Oye, felicitaciones también a su equipo. Eh, si hay alguna manito levantada. Eh, bueno, reiterar, amigas y amigos, el agradecimiento. Eh, Ha sido una larga jornada, pero muy enriquecedora. Eh, contar con la experiencia internacional, digamos que da mayor realce a nuestros eventos, eh, y también nos desafía para poder apuntar a, a jornadas, eventos más ambiciosos en el futuro. Laura, no sé si quisieras hacer algunas palabras al cierre, algún resumen. Estuviste aquí escuchando también atentamente la presentación del maestro Manuel Moreno. Eh, No, agradecerles por la oportunidad de estos espacios, realmente nos ayudan a ir creciendo poco a poco y súper conectada con lo que tú dices y es, para mí no es un paciente, entiendo que es un hermano, es una mamá, es un papá, es un hijo. Entonces, siempre en aras de buscar la mejor decisión y lo mejor para nuestros pacientes, que es básicamente creo que es lo que nos reúne y como el centro de todas estas actividades que hacemos. Esperemos que nos, pues es la primera y que no sea la última vez que estemos acá reunidos en estos espacios. Realmente muchas gracias. Me llevo mucha información supremamente valiosa y nada, agradecerles solamente. gracias a ti. Maestro Manuel, palabras al cierre. Gracias, no, al contrario, gracias. Sé que a veces no lo conoce la gente y para organizar algo siempre hay mucha gente atrás que no se ve. El esfuerzo que ustedes hacen es muy bonito porque que lo hacemos en México. Yo soy como el payasito de la fiesta, llego y doy el show y me retiro a mi casa, pero ustedes tuvieron que hacer toda una serie de contactos, toda una serie de trabajo que mucha gente no conoce, pero les agradezco mucho la invitación y si quieren seguirme invitando, con todo gusto, dispuesto a colaborar, apoyarlos para cualquier otra situación. A mí me encanta hablar de coagulación, la vez que les digo puedo participar, no tengo problema, nos ponemos de acuerdo porque sí, los horarios son diferentes, pero cuenten conmigo, si algo más les puedo ayudar, aportar para cualquier otra situación, estamos a disposición. Les digo, si no, pues invitamos a más amigos, ahí tienen el artículo, todos ellos son amigos míos, a todos los conozco y podemos presentarles otros compañeros para que les hablen igual de coagulación, porque tenemos puntos de vista diferentes. A veces unos trabajan con niños, otros trabajan con otro tipo de personas, unos están en cuestión básica de investigación, entonces casi ellos no ven pacientes, ellos trabajan con puras celulitas, también les podemos presentar otros conceptos de coagulación, ¿cómo lo ven? Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, les agradezco por la confianza y por seguir interesándose en estos temas y agradecerles el esfuerzo que han hecho por cumplir esta labor tan grande de difundir la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias también para ustedes.